Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. En el tema de hoy analizaremos el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo por violación. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para conocer detalles respecto de cómo se elaboró esta iniciativa legal al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, hemos invitado a la asambleísta Gisela Garzón. Revisemos su perfil. Gisela Garzón, licenciada en Comunicación Social, maestrante en Sociología Política, asambleísta alterna por la provincia de Pichincha, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Y para complementar este diálogo respecto de lo que fue el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, hemos invitado a la asambleísta Geraldine Weber. Revisemos su perfil. Geraldine Weber, tecnóloga en producción de radio, televisión y cine, gestora cultural y comunitaria, asambleísta por la provincia de Guayas, integrante de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Finalmente, el Pleno de la Asamblea Nacional, tras el segundo debate y posterior elaboración del informe definitivo, decidió pronunciarse sobre el informe de mayoría respecto del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo por violación. La discusión de esta iniciativa legal atravesó varias etapas, tanto en lo que tiene que ver con la socialización cuanto en la construcción del articulado al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. En el siguiente video les entregamos más detalles. Ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en casos de violación. Con aplausos, abrazos y hasta lágrimas, festejaron los 75 asambleístas que apoyaron el informe de mayoría del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo por violación. Y es que había tensión en el Pleno del Legislativo, cuando en un primer intento, la asambleísta Joana Moreira mocionó la aprobación del informe de la Comisión de Justicia, que planteaba plazos más amplios para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Los plazos amplios justamente radican en las distintas condiciones de las víctimas de violencia sexual. Al tratarse de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 22 semanas de gestación. 2. Al tratarse de mujeres y personas gestantes de 18 años en adelante víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta 20 semanas de gestación. Esa moción apenas recibió el respaldo de 66 legisladores. Faltaron 4 votos afirmativos para completar los 70 necesarios, por lo que la sesión se suspendió por 1 hora. Tras el receso, Joana Moreira volvió a mocionar la aprobación del informe de mayoría, esta vez con plazos más cortos. El plazo para realizarlo será hasta las 12 semanas de gestación. Al tratarse de niñas, adolescentes, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta las 18 semanas de gestación. Las mujeres mayores de 18 años nos hemos sacrificado por las niñas violadas de este país. Sin embargo, el proyecto de ley no convenció a la ponente, por lo que desde ya señala reformas a la iniciativa. Para que se nos reconozcan nuestros derechos, nada a medias. El texto pasa a manos del Ejecutivo para su revisión. Sofía Espín espera que su informe de minoría sea acogido por el presidente de la República. Ojalá que el veto disminuya mucho más los tiempos. La votación del informe se dio en medio de manifestaciones a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo por violación. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es.
Bien, amigas y amigos, allí hemos observado algunas de las incidencias de lo que fue la votación, la aprobación de este informe de mayoría. Pero vamos a saludar ya con nuestras invitadas y observamos precisamente a la asambleísta Gisela Garzón. Voy a empezar por usted, asambleísta. Buenas tardes, bienvenida a la televisión legislativa. Hola Ricardo, buenas tardes y gracias a quienes se conectan a la señal de los medios legislativos. Para mí es un gusto estar aquí junto a ustedes. Gracias, asambleísta. Legisladora Geraldine Weber, gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos, la televisión y la radio de la Asamblea Nacional. Bienvenida. Gracias, Ricardo, por la invitación y a la amable audiencia de la televisión legislativa reciban un fraterno saludo. Gracias, legisladoras. Voy a empezar por usted, asambleísta Gisela Garzón. Usted es integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Quiero que nos cuente un poco cómo fue la construcción de esta iniciativa legal una vez que recibieron ya la sentencia de la Corte Constitucional de abril del 2021, por favor. Claro, el proyecto de ley se abocó a conocimiento en la mesa legislativa en agosto. Este proyecto de ley llegó de manos y del trabajo de la Defensoría del Pueblo conforme dictaminaba la sentencia de la Corte Constitucional y desde allí venimos trabajando hasta el segundo debate. La construcción del proyecto de ley determinó hubo dos talleres respecto a los nudos críticos que se determinaron en todo el proyecto. Si bien se establecieron 3 nudos críticos, la realidad es que el proyecto de ley en su conjunto determina otras realidades y determina una serie de conjuntos de derechos adicionales que son importantes de reconocer, pero los nudos críticos eran importantes también de profundizar para esclarecer las inquietudes tanto de quienes estábamos en la mesa legislativa como de quienes se sumaron. Sin embargo, para el primer debate apenas fuimos 2 legisladoras quienes aportamos para el informe de ese momento y fue de cara al segundo debate, cuando por supuesto se desdibujó el contenido de la ley y demás, que empezaron a aparecer otras voces cuestionando el proyecto de ley. Sin embargo, fue un trabajo amplio, arduo, que contó con aportes nacionales, internacionales, de organismos de derechos humanos, de organismos de mujeres, es decir, que fue un contenido y un conjunto de aportes de los diferentes enfoques que permitieron que el informe de mayoría llegue satisfactoriamente al Pleno de la Asamblea Nacional y pues la votación que ya conocemos. Asambleísta Geraldine Weber, ¿cómo tomó usted la sentencia de la Corte Constitucional de abril del año anterior cuando finalmente decidió despenalizar el aborto por violación? Bueno, yo pienso que no existe derecho para quitar la vida de un ser humano por nacer. Lo que ha hecho la Corte Constitucional es una transgresión de los derechos humanos. Recuerde que todos los derechos están basados e inician desde la génesis, desde el derecho a nacer, desde el derecho a tener vida. Yo no lo he tomado de la mejor manera. Le cuento que particularmente soy provida. Creo que la vida comienza desde la concepción y lo que se ha hecho es una arbitrariedad. Ahora bien, asambleísta Gisela Garzón, es evidente que el primer punto de conflictividad fue precisamente esta decisión de la Corte Constitucional y posterior a ello viene el establecimiento de los plazos, se dice, porque finalmente en la sentencia de la Corte no se dejó en claro el lapso. En un primer momento la Comisión de Justicia había definido hasta la semana 27, si no estoy mal, como el plazo máximo para que una mujer víctima de violencia pueda acceder a la interrupción del embarazo. ¿Por qué finalmente se disminuyeron esos plazos? De hecho, en el informe para primer debate no pusimos temporalidad, porque con base en el derecho comparado y las realidades de los países cercanos, vecinos, que ya tienen esta posibilidad, si se quiere, despenalizada, no se contemplan plazos. Ya desde los especialistas nos explicaban que la causal violación incluye una excepción. No es que estamos hablando de aborto libre, como sucedió en Colombia, por ejemplo, que el fallo de la Corte hace pocos días determinó aborto libre hasta la semana 24 y las causales adicionales sin temporalidad, que causales, entre ellas violación. Estamos hablando de una causal, de una situación totalmente compleja y complicada para la mujer y por lo tanto se requería la apertura del caso. Eso se planteó hacia el primer debate. De ahí la temporalidad hacia el segundo debate y la votación pasó por un tema político. Personalmente, y lo he dicho públicamente, no estoy de acuerdo con los plazos porque considero que deben ser mucho más amplios, vuelvo y repito, porque existe la causal violación. Sin embargo, para que se aprueben las leyes se requieren votos y debíamos cuidar el conjunto de la ley, que no solo es del artículo 19, sino los 66 artículos que se constituyen y que determinan, entre otras cosas, derechos, acceso, información, pronta atención de parte del sistema de salud, una serie de cosas adicionales que garantizamos con el informe de mayoría y por supuesto que en términos políticos tuvimos que actuar. Sin embargo,
Y con el anuncio del veto veremos qué sucede y también veremos cuál es la importancia que tiene y le da el presidente de la República a las mujeres de este país y mucho más a las mujeres violentadas, pero bajo ese escenario se entendió. Argentina, por ejemplo, cuya despenalización libre está hasta la semana 14, no tiene plazos para los casos de violación y para los casos de discapacidad y casos de riesgos de vida. Por lo tanto, el derecho comparado nos daba a entender que efectivamente no deben haber plazos en causal violación. Sin embargo, por supuesto que esto tuvo que entrar a una negociación política y determinó la situación en la que se votó. Aquí quisiera un criterio de la asambleísta Geraldine Weber, un poco para conocer por qué tenemos decisiones de países como Argentina, Colombia, hace pocos días decidió ampliar los plazos para la interrupción voluntaria del embarazo y no por una causal definida como en el caso de Ecuador, sino dejar el aborto libre, se dice así. ¿Cuál es el criterio que usted maneja, asambleísta Weber? Ricardo, hay que empezar aclarando la situación. Esta ley, interrupción del embarazo en caso de violación, es amplia. No es en caso de violación porque no exige denuncia, no exige peritaje, no exige un examen médico. Una persona que ha sido violentada va con su agresor, dice fui violada, regresa a su casa después del aborto a ser violada de nuevo. La violación es un crimen, es un delito, nos preocupa, queremos terminar con los violadores, queremos ayudar a las mujeres a que no vuelvan a sufrir de violaciones. Sin embargo, esta ley lo que hace es solapar al violador, deja a la mujer indefensa con una criatura en su vientre asesinada. El Ecuador es un país que tiene que ser estandarte, no debe de compararse ni con Argentina ni con Colombia. Nuestra cultura es diferente, la forma de legislar tiene que ser diferente en nuestras realidades. Aquí ninguna mujer quiere abortar. Yo le explico lo que ha pasado. Se despenaliza la sanción. En caso de que una mujer por error haya abortado o porque hay una campaña masiva de aborto, haya sido inducida a abortar, esa mujer no va presa. Y esta ley para adolescentes, yo le recuerdo a usted y a la ciudadanía que ninguna adolescente va presa porque son inimputables. Entonces, toda esta ley que ha sido mal concebida, que ha sido mal elaborada, que jamás en la vida puede abrirse una temporalidad hasta el último mes de dar a luz una criatura en el vientre, es atroz, es macabra. No le importa a las mujeres, no hay un acompañamiento. Una mujer que ha padecido una violación necesita un acompañamiento, necesita que el Estado, que es garantista, la acompañe de una forma económica, la acompañe de una forma emocional, espiritual, y luego, si ella decide, puede entregar a su hijo en adopción. Yo el jueves pasado entregué una ley excepcional para que las mujeres puedan entregar a sus hijos desde la maternidad en adopción. Hay alternativas. Lo que pasa es que esta ley está sesgada a una ideología política que viene de una corriente mundial, que en el Ecuador no hay razón para que haya estas comparaciones. Aquí el Ecuador debe de vetar esta ley en su totalidad. Veto total que debe hacer el presidente. Asambleísta Gisela Garzón, quisiera un criterio respecto de los requisitos, si se quiere. ¿Se establecen tal vez requisitos para que una mujer pueda acceder a la interrupción voluntaria del embarazo? Primero quisiera empezar aterrizando en algo. El derecho comparado es fundamental no para esta ley, sino para todas las leyes que tratamos en la legislatura. Y lo que dicen las Cortes Constitucionales a nivel de cada uno de los países, primero, son de obligatorio cumplimiento, no podemos apelarlos, no podemos cuestionarlos. Y segundo, tienen un carácter como tal, analítico de la Constitución. Si la maternidad forzosa está considerada una forma de tortura en convenciones de derechos humanos, de los que Ecuador es país miembro, recordemos que desde 2008 que tenemos nueva constitución, somos una constitución convencional, es decir, que debe tener este principio, este parámetro, que respeta las convenciones de derechos humanos y tratados de los que el Ecuador es país firmante. Por lo tanto, si en una de estas convenciones que somos país firmante se está determinando que la maternidad forzosa es una forma de tortura y que debe reconocerse y legislarse en función de eso, entonces debemos reconocer también estas experiencias y sobre todo cumplir de lo que somos país firmante. Ahora bien, respecto a los requisitos. El delito de violación es un delito de acción pública, por lo tanto la Fiscalía puede actuar de oficio. Ahora yo quiero utilizar un ejemplo. Hoy circuló en redes sociales y se viralizó el caso de violencia física contra una mujer en la puerta de su casa con su hijo al lado, perpetrada por un policía.
este policía fue elevado hasta los tribunales, pero fue sobreseído por ser policía. La pregunta es, ¿está el sistema de justicia listo para recibir a las víctimas de violencia de género, violencia sexual, etcétera, de primer momento? ¿O podemos dar un acompañamiento desde el sistema de salud, que no solo corresponde a médicos, enfermeras, demás, sino que incluye psicólogos, trabajadores sociales y demás profesionales? Por lo tanto, lo que hacemos es que, primero, se mantiene la activación de la alerta púrpura, que viene funcionando desde hace varios años ya. Cuando hay una sospecha de violación sexual, de violencia física, etcétera, hay un procedimiento establecido para la denuncia correspondiente. Y en este caso puntual, se llena un formulario que, entre otras cosas, además de, por supuesto, recoger la decisión de la mujer, del adolescente, de la niña, de interrumpir su embarazo, lo que hace es acompañar con una serie de evidencias. Incluso se materializa cadena de custodia, es decir, se garantiza que efectivamente la cadena de custodia se lleve de acuerdo a lo que establecen los parámetros para que el proceso judicial vaya adelante. ¿Por qué es importante que no sea la víctima quien lleve adelante este proceso? Es decir, que no tenga ella que ir a denunciar, que no le crean, porque lastimosamente eso sucede, y sin eso no poder atenderse. Porque el derecho a la salud y el derecho al acceso a la salud también está considerado y contemplado. Y todas las personas, y mucho más las mujeres, tienen también este derecho a exigir que ser atendidas, primero. Y segundo, porque además en la ley estamos dando un plazo. En 24 horas tiene que ser notificado el cometimiento del delito. Así como se redujo este plazo. Se redujo este plazo porque me parece que estaba hasta las 48 horas. Redujimos el plazo justamente para evitar cualquier tipo de perspicacia, lo hemos hecho así es que, digamos, más allá del veto, esto está establecido en la ley. Si en 24 horas no se ha notificado, entonces hablaremos de otros procesos. Bien. Tiene que hacer el sistema de salud, acompañar, porque además del sistema de justicia no llega como el sistema de salud. No hay iguales cantidades de fiscalías que igual cantidad de centros de salud, por ejemplo. Entonces, es un trabajo del Estado en su conjunto. Asambleísta Geraldine Weber, uno entonces creyera de esta manera que existen al menos un procedimiento que se debe cumplir previo a que la mujer pueda acceder a la interrupción del embarazo. Entonces, finalmente se observa un procedimiento y, por ejemplo, la Fiscalía podría actuar de oficio si tiene conocimiento del delito de violación a una menor de edad. Oiga, no me hagan reír, ¿realmente usted cree que con un formulario vamos a apresar al violador? Me parece que están jugando con la mente de los ecuatorianos. Esta ley lo que pretende es sancionar a los doctores. Yo me he reunido con los doctores que están en desacuerdo en practicar abortos y ellos mismos dicen, ¿por qué no vienen los asambleístas pro aborto a practicar ellos los abortos? A ser sancionados ellos con $8.500 por no querer practicar el aborto, y me van a decir a mí que llenando un formulario vamos a atrapar a los violadores que tanto daño hacen. No, señor, disculpe que le diga, aquí lo que victimiza a la mujer es la violación. El que hace el daño a la mujer es el violador, no la maternidad. La criatura en el vientre está amparada en el derecho 45 de la Constitución, que garantiza la vida desde la concepción. Y le recuerdo a la señora asambleísta que en el Ecuador no hay tortura. Lo que es un aborto es una tortura. Cuando le inyectan a un ser humano con veneno, cuando traen con una aspiradora tan fuerte que lo sacan en piezas, cuando lo empiezan a desgarrar, usted me va a decir que eso no es tortura. Hablemos claro como son las cosas. Estamos hablando de asesinatos de criaturas inocentes en los vientres maternos y decimos que un formulario va a atrapar a los violadores que tanto daño hacen. No, señor. No crean que la ciudadanía no sabe lo que está pasando, no está al tanto, está de pie, está en resistencia y le pide al presidente Lasso que vete totalmente esta macabra ley. Le recuerdo, deja en libertad al violador, sanciona a un doctor y tiene 2 víctimas, la madre y la criatura en el vientre. Una madre sin reparación, porque esto no es reparación justa, decirle a una mujer que asesinar a su hijo es reparación justa en ningún concepto. Va contra la Constitución, artículo 45, artículo 66. Así que yo le pido a la señora asambleísta que diga la verdad. Aquí el pueblo ecuatoriano merece un baño de verdad, no que sigan engañando. Eso sí es necesario. Asambleísta Gisela Garzón. Macabro también es abstenerse a juzgar políticamente a una superintendenta de bancos que ha abandonado a los clientes, como sucedió el día de ayer con la bancada de la legisladora Weber. Pero más allá de eso, en realidad la estadística del país no miente. Y eso es algo que debemos de entenderlo con mucha claridad y con mucha certeza. Primero, los niveles de desigualdad se traducen en niveles de violencia.
Y quienes más expuestas están, por supuesto que son las mujeres y por supuesto que son las niñas y por supuesto que son las adolescentes. Esto no obliga absolutamente a nadie. Es una posibilidad, la posibilidad de decidir. Y eso no debería estar en ningún cuestionamiento. El artículo 66 de la Constitución numeral 10 también habla de algo importante. La decisión y la posibilidad de elegir cuándo y cuántos hijos e hijas tener. Y se ha explicado hasta el cansancio en la mesa legislativa que un derecho no está por sobre otro. Y se ha hecho un análisis profundo, no solo desde el país, sino también de instituciones que acompañaron desde fuera a través de amicus curiae, la sentencia de la Corte Constitucional de lo que estamos, y derivó la ley de lo que estamos hablando. Por lo tanto, hay que entenderlo en su total magnitud. Yo desde mi privilegio puedo decir, por ejemplo, que estoy en condición de identificar cuándo menstruo, en qué condiciones lo hago, si tengo o no tengo relaciones sexuales, en qué tiempos lo hago, desde mi condición, porque he tenido educación sexual, porque he accedido a conocimientos. ¿Qué pasa en las zonas más pobres? ¿Qué pasa en las zonas más alejadas? ¿Qué pasa en las zonas que una familia, por ejemplo, que vive aún con $3 al día, porque eso pasa en nuestro país, ni siquiera alcanza para un paquete de toallas sanitarias, por ejemplo, mucho menos alcanza para una educación adecuada? Mientras sigamos con estos retrocesos y mientras sigamos con estas deudas, tenemos que hablar de estos otros escenarios también. En algún momento seguro dejaremos de hablar de esto, porque algo debe quedar absolutamente claro. Las mujeres no son asesinas. Las mujeres que deciden interrumpir un embarazo lo hacen por una decisión desesperada, por una decisión difícil, por una decisión en función de la violencia. No es fácil para las mujeres que deciden interrumpirlo, hacerlo y ya. No es que las mujeres decidimos un buen día que vamos a ir a interrumpir nuestros embarazos porque nos dio nuestra gana. No pasa así. A quien más le cueste es a la mujer, y la decisión debe estar garantizada una vez que se tome, como está garantizado una vez que no se tome, porque una mujer que está en proceso de gestación tiene todo para atenderse en el sistema público, tiene y recibe todo el acompañamiento. Quien decide interrumpirlo debe recibir lo mismo y garantizar, por supuesto, su vida. Y en adelante se verá si ella decide hacerlo de nuevo o no, pero estamos hablando de violación, estamos hablando de algo que no solo pasa por un delito. Sí, está tipificado el delito de violación en el COIP, pero la violación en términos psicológicos, en términos del acompañamiento familiar, en términos de lo que significa aceptarlo, decirlo, reconocerlo, no es únicamente hablarlo desde el privilegio, hay que ver lo que pasa desde fuera de nuestro privilegio y tomar decisiones también en función de eso. Y esta consulta quisiera trasladarla a usted, asambleísta Geraldine Weber. No sé si es que antes tiene una réplica. Antes de consultarle puntualmente qué pasa en las zonas rurales del Ecuador. Salgamos un poco de las ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, y trasladémonos hasta las zonas un poco más alejadas, a las zonas rurales. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad allí? Mire, Ricardo, yo, gracias a Dios, he trabajado muy de cerca con la ciudadanía, especialmente en las zonas rurales. Y primero quiero decirle a la asambleísta que en ningún lugar de la ley el aborto es considerado como un derecho. El tema de la banca, no sé qué tiene que ver el juicio de la superintendente de bancos con el tema de los abortos, pero sí sé que detrás de los abortos hay un gran negocio y que se está esclareciendo que Planned Parenthood ha invertido $2 millones en esta empresa y tráfico de órganos, que tiene que ser, eso sí nos preocupa, el tema de la educación sexual, el tema del acompañamiento, el tema de la pobreza. En lugares como Perú tienen una campaña muy interesante que ayudan a los jóvenes a comprender que su cuerpo es sagrado, a tener lenguajes cuando hay un violador en casa, hacen campañas para prevenir el alcoholismo, la drogadicción en los hogares, para que los jóvenes no sean violados, porque también son violados los niños tanto como las niñas. Aquí, ¿qué hacen? Promocionan, porque esto están promocionando en la malla curricular el aborto como una metodología positiva. En vallas donde dice el aborto ya es legal, cuando aquí tenemos que promocionar que no sigan violando a nuestros hijos, a nuestros niños. No, estamos enfocados en la consecuencia, que es el embarazo, y no en las causas. Yo sí le quisiera invitar a la reflexión a la señora asambleísta, que las mujeres en el Ecuador, ninguna quiere tomar esa alternativa. Tampoco hay opciones. Por eso la adopción desde la maternidad es una alternativa. No hay que tener una mente cerrada, porque en una mente cerrada no entra una nueva idea. Las mujeres necesitan sanar, trabajar en su autoestima, reparar el dolor que han sentido. Y cuando son dos víctimas, una mujer que está embarazada, que tiene otra criatura en su vientre, que es víctima de un agresor, son dos actos, tanto la mujer que decide entregar en adopción a la criatura en su vientre sin traumatizarse aún más, porque un aborto trae un trauma. Yo no sé si la señora asambleísta ha sufrido un aborto, no lo sé, pero yo sí he hablado con mujeres que han tenido abortos, que cayeron en drogadicción, que cayeron en alcoholismo porque no habían podido superar el trauma de haberse sacado un hijo.
una madre, yo he sido madre 3 veces, yo tengo la interacción con mis hijos, los recuerdos, las pataditas en el vientre, las células, y no es mi cuerpo, mi derecho, es otra vida que tiene ADN, que tiene órganos, que tiene corazón, que está evolucionando y que se está desarrollando y que tiene derechos que hay que respetar. Asambleísta Geraldine Weber, sí, le insisto con la consulta, o más bien reformulo la pregunta. ¿Cuál es el rol del Estado o cuál debería ser el rol del Estado en las zonas rurales del país, en lugares en donde, de acuerdo a casos que se escucharon en la Comisión de Justicia en la etapa de socialización del proyecto de ley, en casos en donde menores de edad, de niñas, menores 12, 13 años, habían sufrido algún tipo de violación a causa de un pariente cercano? ¿Qué debe hacer allí el Estado ecuatoriano? ¿Cuál es el rol del Estado ecuatoriano? El rol del Estado ecuatoriano es apresar al violador. Sin denuncia, el violador sigue violando. Ya la Corte Constitucional consintió las relaciones sexuales, cualquier menor de edad, menos de 18 años, que tenga relaciones con un adulto u otra persona, puede decir, me violaron y va a abortar. No podemos utilizar el melodrama de la situación actual que tanto nos duele como forma de manipulación. Hay que ir a la consecuencia es el violador. Hay que ir a lo que sucede, son las violaciones, y esto tiene que terminar. Cuando una mujer aborta, todo rastro de la violación se va en la terminación de la vida. Aquí no hay intención. No es que se me va la señal y vuelvo a hablar con usted. No, hay una terminación de la vida y entonces el violador queda supuestamente libre para volver a hacer lo que estaba haciendo. Nosotros queremos niñas, mujeres libres de violaciones, y la única forma de acabar con esto es, primero, la prevención. Segundo, encarcelar a estos degenerados, abusadores de criaturas, para que no sigan perpetrando estos daños en las mujeres. Esto tiene que acabar y debe unirnos una campaña de seguridad integral donde podamos trabajar en prevención. ¿Qué significa prevención? Educación, enseñarle a los niños a hablar cuando son intimidados, cuando son agredidos. Esta campaña tiene que ser a nivel de colegios, a nivel de comunidades, porque es necesario alertar lo que sucede en los hogares, alertar si hay alcoholismo, drogadicción, si hay síntomas de violencia intrafamiliar, donde hay que abordar estas problemáticas sociales para que esto no siga ocurriendo. No podemos seguir enfocados en las consecuencias. Hay que ir a la raíz, que son las causas de por qué esto sucede. Un país que no tiene cultura, que no tiene educación, que no tiene financiamiento, que no tiene políticas de educación sexual, es lo que está viviendo hoy. Esta ley macabra, asesina, que no garantiza nada, que no ayuda a la mujer, que deja a un doctor sancionado, un violador libre y una criatura inocente asesinada. ¿Qué puede tener ahora esta ley? Muy bien, asambleístas, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos en el siguiente bloque, igual le voy a consultar una réplica, o le voy a pedir más bien una réplica al asambleísta Gisela Garzón respecto de este último punto. Sigan con nosotros, amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros. Conversamos con los asambleístas Gisela Garzón y Geraldine Weber respecto del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo por violación. Asambleísta Gisela Garzón, este segundo bloque voy a empezar con usted y voy a solicitarle una réplica respecto de esta última consulta. ¿Cuál es el rol que debería efectuar el Estado ecuatoriano en las zonas rurales, en las zonas más alejadas de nuestro país, respecto de conocimiento de una menor de edad víctima de violación y fruto de aquello resulte en estado de gestación?
El Estado no solo que debe estar presente, sino que es transversal, debe estar en todos los niveles, y eso se logra únicamente con políticas públicas, con presupuestos asignados, con acompañamiento real. Pero resulta que desde el gobierno de Lenín Moreno se eliminó lo que en ese momento era el Ministerio de Justicia y Estructura del Estado. Ese ministerio llevaba, entre otras cosas, los planes de atención a la violencia de género, los planes de atención a las desigualdades, porque violencia también es, por ejemplo, que una mujer no logra un empleo adecuado, o que no logra sostener un empleo a lo largo del tiempo, o que no recibe igual salario. Todos esos tipos de desigualdades los atendía un ministerio que fue eliminado. La hoy Secretaría de Derechos Humanos brilla por su ausencia, y se supone que también esa secretaría debe atender los temas de género. El Estado no solo está únicamente para que el presidente manifieste su postura personal o haga los mensajes eco a través de su esposa. El Estado debe estar presente en políticas públicas reales, con presupuestos sólidos. Pero lo primero que se recortan en los presupuestos del Estado son temas de género y son temas de educación. Por lo tanto, ¿cómo esperamos dar un paso más o llegar a un debate serio, formal, sólido, si es el propio Ejecutivo el que debería cobijar estas causas, quien no lo hace? Y no basta únicamente, digamos, con hablar de estas cosas a conveniencia. Hablamos de educación sexual, pero nos olvidamos de algún tema adicional. O hablamos de cualquier tipo de educación, pero nos evitamos o tratamos de dejar a un lado lo que nos incomoda. Esto se trata de un tema que debe ser hablado todo el tiempo. Y por eso cuando defendíamos el proyecto y cuando hemos hablado en diferentes espacios, este es un punto de partida. No para hablar de cualquier tipo de libertinaje como lastimosamente se ha hablado, sino un punto de partida para que se evidencie lo que está pasando. A las mujeres nos matan todos los días, nos violentan todos los días, nos agreden todo el tiempo. Y a las niñas mucho más, porque además a las niñas es mucho más sencillo, si se quiere, chantajear, manipular. ¿Cómo voy a ser yo, niña de 11 años, violentada por mi padre? Voy y denuncio a mi padre con mi padre, es decir, él mismo se va a denunciar solo, o lo hago con mi abuelo. Y si ese círculo de violencia se replicó en casa, es decir, mi madre también fue violentada, mis hermanas también son violentadas, mi abuela también fue violentada, crezco en un ambiente de violencia que no pasa únicamente o que no se cura únicamente con sancionar a través de vía judicial. El Estado está ausente, la deuda es enorme y a este debate llegamos tarde. Por lo tanto, hay que seguirlo hablando con muchísima firmeza, con muchísima claridad, de frente, sin ningún miedo, porque mientras nosotros estamos debatiendo aquí, mientras la Asamblea escuchaba cualquier cantidad de cosas irresponsables de parte de los legisladores, en la calle estaban pasando cosas graves y que deben ser atendidas. Ojalá esto sea un llamado de atención, porque falta mucho por atenderles en el caso de las mujeres. Asambleísta Gisela Garzón, la legisladora Geraldine Weber mencionaba qué sucede con el violador, esta persona que comete este tipo de delito, porque es un delito y está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Pero ¿qué sucede con esta persona? ¿Qué debe hacer el Estado? Primero, mejorar la justicia, porque como decía en el mensaje anterior, el día de hoy circuló en redes sociales y se puede encontrar una mujer víctima de violencia de manos de un policía, que fue sobreseído por un juez, es decir, llegó a tribunales con la evidencia en mano, con un video que es absolutamente claro, y eso no fue suficiente para el juez y sobreseyó al perpetrador de la violencia. Por lo tanto, la justicia sigue fallando. La justicia es un problema y es una deuda. La Fiscalía no ha invertido en mejorar la infraestructura en términos de fiscalías especializadas, no ha capacitado más a sus funcionarios para atender las denuncias de violencia de género. La justicia sigue fallando y por lo tanto el Estado y por lo tanto en su conjunto las instituciones están fallando. Y ahora que se preocupan más de otros temas para acaparar uno u otro espacio y dejan de lado estas cosas a las que no consideran importantes, entonces se sigue repitiendo la cadena y se sigue repitiendo el círculo. ¿Qué pasa? Ya existe un delito tipificado. ¿Por dónde pasa eso? Primero, entender que la responsabilidad no está por sobre la víctima. La víctima asume el peor de los escenarios y la peor de las consecuencias. La víctima está en el centro de todo, en el centro de la violencia, de la amenaza, del daño psicológico, del chantaje, y ahora además tiene que enfrentarse a la justicia que no responde. Empecemos por reclamarle a la justicia que sigue fallando, empecemos por reclamarle al Estado y sus instituciones. Y posteriormente también el hecho de que lleguen y pidan ayuda, eso es un caso tipificado, reciente, levantado en información. Se ayudó, se acompañó de parte de sociedad civil una interrupción de embarazo a una mujer de frontera que era violentada por petroleros. Esta mujer tenía 2 hermanas que también eran violentadas por petroleros y cuando una llegó a pedir ayuda a un centro de salud, se logró sacar a las 3 de ese círculo de violencia y ahora están en una casa de acogida que también se ve en riesgo porque el Ejecutivo no pone presupuestos. Por lo tanto, esto no pasa únicamente por la decisión de denunciar, sino porque hay un sistema de justicia ausente, deficiente, y de todo eso tenemos que seguir hablando. Asambleísta Geraldine Weber, en el Código Orgánico Integral Penal se encuentra tipificado, se encuentra sancionado el delito de violación. ¿Aquello no es suficiente como para a esta persona que comete este tipo de delitos
someterlo todo a un proceso legal, judicial? Sí, en el artículo 171, pero yo contestándole a lo que acaba de decir la asambleísta, quisiera decirle que 1 o 2 casos no es la realidad. Actualmente al año se abortan 40 millones de almas inocentes y esta es la estadística, 40 millones, 40 y un poquito más, para que usted tenga una... ¿De dónde salen las cifras, asambleísta? Perdón que le interrumpa. ¿De dónde salen estas cifras? Mire, en el estudio de Guttmacher, usted puede entrar, ponga en Google en este momento y va a ver que al año se abortan 40 millones de criaturas, si no es más, y haga una comparación. ¿En el Ecuador? Anual en el mundo, le estoy hablando, anual, que es una cifra elevada, y usted también puede verificar cuántas personas han muerto por el COVID-19 desde que empezó la pandemia anualmente, que es alrededor de 4.5 millones de personas que han muerto por el COVID. Esto realmente detrás de cada aborto hay una industria gigantesca que se llama Planned Parenthood, que ha invertido más de $2 millones en el Ecuador. Tiene sus filiales, CEPAM, Surcuna, y tiene muchas personas que trabajan en el nombre de disque educación sexual, implementando, promocionando el aborto como un derecho. En el Ecuador, el único derecho que hay que se garantiza en el artículo 45 es la vida. Todo derecho de la Constitución parte de que el ser humano tenga vida. Si no hay vida, se acaban los derechos. Esto con fondos públicos que se pretende consagrar el aborto como un derecho, no lo vamos a tolerar. Que se pretenda sancionar a un doctor o que se pretenda dejar en libertad a un violador de un delito que está tipificado en el 171, si no me equivoco, el COIP, debe de ir apresado y debemos de tener mano dura, de una forma ejemplarizada, a apresar a los violadores. Yo le digo, no hay ninguna justificación de que una mujer no pueda denunciar a su padre. Lo que no queremos es que esa mujer, como dice la señorita, que es 1, 2, 3, 4 casos en todo el país, vaya a ser violada nuevamente y tenga 2, 3, 4 hijos del violador, que sea su padrastro. Yo le digo, tuvimos a Karina Echepare aquí en el Ecuador. Ella es la hija de un violador. Ella es la hija de una madre que sabía que tenía vida en su vientre, que tomó la decisión adecuada, dar a su hija en adopción. Aquí en el Ecuador podemos presentar una alternativa, no tenemos que estar siempre con una mente cerrada, enfocado en aborto, en aborto, en aborto, trabajando para estas grandes filiales, porque utilizan lamentablemente a nuestros legisladores como títeres de una agenda sectarista, de una agenda que promueve el aborto y el consumo de drogas como el desarrollo de la personalidad. Basta de tanta hipocresía y luchemos en realidad por erradicar a los violadores, por acabar las violaciones, por prevenir que no hayan más, por acompañar a las mujeres y que no se conviertan ellas en asesinas de sus propios hijos, más bien que puedan darlos en adopción y que tengan en su conciencia la libertad y la sanación de haber hecho lo correcto. Porque yo le digo a usted que seguramente la persona que ha abortado quiere que los demás aborten, porque no puede lidiar con su conciencia, con el dolor de haber tomado una mala decisión. El que ha tomado una muy buena decisión sabe que ha hecho lo correcto, se siente bien con su conciencia y no incurre ni en el alcoholismo ni en la drogadicción, porque es un cargo lamentablemente que destruye a la mujer, es un trauma que destroza la personalidad. Y aquí debemos de luchar para que las mujeres se empoderen, pero se empoderen de una forma no de mujeres matando a mujeres en su vientre, mujeres luchando para que tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, para que no seamos violentadas, para que podamos levantar nuestra frente en alto y decir, yo lucho por ti, yo estoy a tu lado, porque cuando las mujeres aquí abortan, déjenme decirle que ninguna de las pro muerte está al lado de ellas, están al lado de las providas, las iglesias, amparándolas y dándoles consuelo. Eso no habla en la Casa de la Vida. Hay muchas instituciones que son amparadas, subsidiadas por la iglesia, que ayudan a las mujeres a salir adelante, que hace Planned Parenthood un gran negocio de los órganos, de los niños, de los vientres maternos. Bien. Y eso que quede claro, Ecuador no se va a prestar para ningún tráfico de órganos y ningún crimen de criaturas inocentes en los vientres maternos. Asambleísta Gisela Garzón. Del Ecuador. Sí, asambleísta Gisela Garzón, quisiera una reacción suya a este último criterio de la legisladora Geraldine Weber y también consultarle qué pasa con la responsabilidad de los médicos, de los galenos que acceden a la interrupción del embarazo. También había el articulado que hacía referencia a que pueden hacer uso de la cláusula de conciencia, pueden hacer objeción de conciencia. Sí, por supuesto. Primero, si el proyecto de ley se llega a vetar de manera total, queda la sentencia de la Corte.
Por lo tanto, la sentencia de la Corte sigue amparando a aquella niña, mujer, adolescente, mujer con discapacidad que desea interrumpir su embarazo en casos de violación. Por lo tanto, de no haber ley, que será una irresponsabilidad del presidente cuando ya conocemos su postura, la sentencia de la Corte sigue amparando a las mujeres víctimas y eso es mandatorio. Esto está despenalizado, por lo tanto, se vuelve estéril hablar de aborto sí o aborto no. La sentencia de la Corte es absolutamente clara y si es que la ley se llega a vetar totalmente y se la congela un año, entonces la sentencia de la Corte daría el acompañamiento pertinente. Ahora bien, en el caso de la objeción de conciencia, se determina este derecho como personal, personalísimo, tal como los legisladores en el Pleno de la Asamblea Nacional, alegando la objeción de conciencia, pidieron a sus bancadas que cada uno decida cómo votar en este tema, asimismo, de forma personal, un profesional de la salud lo puede hacer. El derecho está garantizado. Lo que no puede hacer es ser objetor, sí en el sistema público porque no cobra y no en el sistema privado porque sí cobra, porque lastimosamente eso pasa. Hay profesionales, no son mayoría, pero pasa, que objetan en un espacio y en el otro no objetan porque les significa ganancias. Esas denuncias también las recibimos de la mesa legislativa y si mal no recuerdo, mi compañera Joana Moreira también puntualizó sobre esto en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por supuesto que se garantiza la objeción de conciencia, por supuesto que sí. Y un médico que se declare objetor y después decida ya no serlo, únicamente podrá renunciar a eso por una sola vez, para evitar que esto se vuelva un tira y afloje y que la negociación en salud también caiga en este tipo de actitudes irresponsables. Está garantizado, está reconocido porque es un derecho constitucional, pero tiene que ejercerse como todo derecho con absoluta responsabilidad. Es decir, y el derecho a elegir, finalmente con esto cierro, Ricardo, el derecho a elegir, tal como la legisladora Weber hablaba de que ella decidió ser madre y de que hay aquellas mujeres violentadas que deciden conservar, que deciden avanzar, está correcto, está perfecto y eso no está en cuestión. Pero también hay quienes deciden no hacerlo, por cualquiera sea su escenario. Por lo tanto, deben recibir el mismo acompañamiento de la misma manera. Los procedimientos están normados, están establecidos y por lo tanto lo que se debe es dar un acompañamiento responsable. Asambleísta Garzón, es decir entonces que el médico que decida ser objetor de conciencia puede él, sin ningún tipo de miedo, si se quiere, hablando coloquialmente, sin ningún tipo de miedo, él puede decir, yo doy un paso al costado y puede derivar este tratamiento a otro médico o simplemente dice, bueno, yo me declaro objetor de conciencia, mis principios así lo señalan y doy un paso al costado, no puedo efectuar ese procedimiento. Hay que puntualizar algo. Primero, la objeción de conciencia efectivamente está garantizado. Ahora, si llega a haber un caso de un centro de salud, por ejemplo, con un solo médico y ese médico resulta que objeta conciencia, entonces debe ser autoridad sanitaria quien determine o derive a otro profesional. Y en el caso de existir riesgo de vida, que también eso pasa, es decir, causal vida, cuando hay riesgo de vida de la madre, etcétera, allí no opera, digamos, de alguna manera la objeción de conciencia porque hay un riesgo de vida. Pero en este caso puntual, por supuesto que pueden objetar conciencia. Pero la objeción de conciencia no es como cambiarme de ropa, no es que hoy objeto, mañana no objeto, hoy saco, mañana falda, hoy pantalón, mañana zapatillas, no pasa por eso. Si objeto conciencia es porque estoy seguro de lo que quiero hacer, de lo que determino y por lo tanto lo ejerzo con responsabilidad. Lastimosamente recibimos esta alerta en la mesa legislativa de que efectivamente en el sistema público se objetaba, pero en el privado no. Por lo tanto, había que garantizar que esto se cumpla, por supuesto, pero con responsabilidad, primero. Y segundo, que no sea un tema institucional. En el informe de minoría se alegaba el principio de libertad de empresa para determinar que un centro de salud o un centro privado de salud puede objetar en su conjunto. Esto es un derecho personal y como tal se debe ejercer y está respetado y tipificado así en el informe de mayoría que pasó la votación del Pleno. Allí la diferencia entonces, asambleísta Geraldine Weber, señalaba usted más bien planteaba, conminaba al jefe de Estado, al presidente de la República, a que se vete en su integralidad, en su totalidad. Existe un veto total a este proyecto de ley. Pero en abril del año anterior, finalmente, la Corte Constitucional emitió una sentencia. Es decir, todos estos procedimientos no quedarían definidos porque la despenalización del aborto por violación ya no está sancionada de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Correcto. Entonces no tendrían de qué preocuparse los promuertes de un veto total a esta ley del aborto. Nosotros estamos a favor de que se vete totalmente esta ley, que se construya una nueva ley inclusiva y que pase el año que tiene que pasar, haremos el lobbying, haremos las conversaciones necesarias para que sea una ley justa. Aquí sí hay sanción para los doctores
Y acuérdese que los doctores juraron este juramento hipocrático de salvar vidas, y sería bueno que usted también tenga otros lados, no lados sesgados, y escuchar a los doctores, lo que los doctores piensan. ¿Por qué no quieren ellos cometer este asesinato? A mí me han dicho en la Casa Legislativa de Guayaquil que vayan los mismos asambleístas que proponen que sean ellos los que manchen con sangre de niños inocentes su conciencia y sus manos. Aquí esta ley multa con $8.500 al doctor que no quiera y que objete este asesinato en los vientres maternos. Bajo ningún concepto esta ley es constitucional, pisotea el artículo 45, ya le he dicho que deja libre al violador, multa a los doctores, deja 2 víctimas, la madre que no está atendida de una forma correcta y una criatura muerta. Bajo ningún concepto esta es una ley justa ni reparadora. El Ecuador merece una ley inclusiva. Y yo sé que usted puede estar en desacuerdo, yo comprendo y respeto su posición, pero aquí en su gran mayoría todos los ecuatorianos tenemos derecho, incluso los más vulnerables, los bebés que se encuentran en los vientres maternos. Y no hay que discriminarlos, no hay que separarlos injustamente y peor matarlos de una forma macabra como lo es el aborto. Asambleísta Geraldine Weber, pero ¿qué posibilidad existe de pensar en una normativa legal que precisamente regule, fije parámetros para proceder con este procedimiento? Porque como lo dejó la Corte Constitucional en su sentencia, uno creería más bien que este procedimiento quedó abierto y que en efecto la discusión de los plazos, por ejemplo, hasta la semana 12, como quedó actualmente en el proyecto de ley, ya no existiría sin esta normativa legal. Recuerda, Ricardo, que lo que está despenalizado es ir a la cárcel en caso excepcional de violación, de aborto por violación. Entonces, si no hay prueba de la violación, lamentablemente la ley tendrá que seguir sus lineamientos. No se puede ir presa a una mujer menor de edad porque son inimputables. Si está en riesgo la vida de la madre y la del hijo, se prefiere la vida de la madre. Y si una mujer padece de discapacidad, podrá abortar. Así queda. Entonces yo no veo cuál es la preocupación. Aquí lo que tenemos que trabajar es para que haya una ley inclusiva, que todos los ecuatorianos puedan tener el derecho a vivir como lo consagra la Constitución en el artículo 45, que seamos esa antorcha dentro de esta oscuridad ideológica que pretende imponer a mujeres que no desean abortar una agenda de promoción global. Aquí la mujer lo que necesita es educación sexual, prevención de violencia en los hogares. Debemos de cambiar la cultura, una cultura educativa, una cultura inclusiva, donde las mujeres puedan recibir educación sexual, no solamente basados en el aborto, sino también en principios y valores como consagrar su cuerpo sagrado, cuidar de ellas, de su autoestima y empezar a luchar para que todos los violadores vayan presos. Aquí no vamos a resolver nada si seguimos enfocados en las consecuencias. Aquí hay que erradicar las causas y que sea una gran cruzada como lo fue la vacunación para erradicar los violadores en el Ecuador. Que eso sí es una realmente tragedia, que estos hombres estén en libertad y que gocen de esta libertad por esta ley. Asambleísta Gisela Garzón, una réplica suya, por favor. Quisiera más bien aterrizar en algunos datos. Primero, en la mesa legislativa estuvimos con presidentes de los colegios de ginecólogos, de obstetrices, de enfermeras y de médicos. Por lo tanto, la mesa legislativa recogió todos los criterios de los profesionales de esas ramas, que son quienes intervienen de forma directa. Así es que, claro que sabemos lo que los profesionales tienen. Además, desde el 2015 existe en este país la Guía de Práctica Clínica, que establece, entre otras cosas, cómo seguir los procedimientos en el caso de interrupciones. Hasta el primer trimestre se utilizan fármacos. En adelante hay otros procesos adicionales que, primero, son menos invasivos y segundo, están normados y autorizados en el Ecuador. Por lo tanto, ni es improvisación, ni es una cuestión de que cada quien hace lo que quiere. Y eso debemos tenerlo absolutamente claro. Primero. Segundo, en la misma mesa legislativa se cuestionó respecto al juramento de Hipócrates porque desde la experiencia de quienes practican bioética, se consagran los derechos a partir y en el marco de los derechos humanos. Por lo tanto, eso también fue motivo del debate en la mesa legislativa. Y por eso es que la objeción de conciencia está garantizada siempre y cuando se ejerza con responsabilidad. Y pongo siempre y cuando, porque el ejercicio de la práctica médica implica absoluta responsabilidad y objetar conciencia también. Y finalmente, a una encuesta de agosto del año pasado, generada por la encuestadora Cedatos, se les preguntó a los ecuatorianos y ecuatorianas si están de acuerdo en la despenalización del aborto en casos de violación. Y el 69% de los ecuatorianos dijeron que sí.
Por lo tanto, también, si hablamos de sondeos de opinión pública, entonces estamos primero reconociendo que efectivamente el tema de violación tiene que atenderse de forma integral, pero que las víctimas, las mujeres, las niñas y las adolescentes tienen el derecho a elegir, continuar o interrumpir. Porque sí, por supuesto que hay casos de quienes decidieron continuar y está bien, están en su derecho y eso no está cuestionado. A ningún momento se ha bloqueado, no, para nada. Eso se mantiene tal cual. La mujer en proceso de gestación tiene un parámetro adecuado en la Constitución de acompañamiento, de acceso, etcétera. Pero las mujeres que deciden no hacerlo o recurren a la clandestinidad o lo hacen de manera arriesgándose a morir. Y eso lastimosamente pasa. De acuerdo a los datos que se presentaron en la mesa legislativa, 253,000 interrupciones más o menos se habían dado en el lapso de 2 años, que es decir, el tiempo que se evalúa desde el confinamiento, un poco antes del confinamiento hasta el tiempo actual. Interrupciones que se dieron desde la clandestinidad, por supuesto, porque los colegios de ginecólogos, o al menos uno de ellos que hablaba en la mesa legislativa, también habla de las secuelas, por ejemplo, de un aborto clandestino. También habla de lo que pasa cuando este aborto es hecho en salas de belleza, en centros de masajes. Todo eso tiene que lograr limitarse. ¿Y cómo se hace? Facilitando el acceso para quien decida hacerlo. Esto no es una obligación, es una posibilidad que recibe el mismo acompañamiento para quien decide maternar como para quien decide no hacerlo en casos de violación. Bien, asambleístas, el tiempo se nos vino encima, nos quedan apenas nada más que 2 minutos y yo quisiera entrar con ustedes ya en la etapa de conclusiones. Un poco ya han expresado su voluntariedad respecto de esta iniciativa legal ya en manos del Ejecutivo. Voy a empezar por usted, asambleísta Geraldine Weber. ¿Insistirán tal vez entonces ante el jefe de Estado para que exista un veto total a la iniciativa y no tal vez un veto parcial para que regrese el proyecto de ley para su discusión en la Asamblea Nacional? Sabe que a mí sí me gustaría aclarar rápidamente que lo que ese dato estipula es que nadie quiere que ninguna mujer vaya presa en caso de haber abortado. Ni siquiera yo estoy, mire, lo que nadie quiere es que una mujer esté presa. Las niñas y las adolescentes son inimputables, así que saquemos eso de la mesa. Si hacemos la misma encuesta, Ecuador es pro-vida. En su gran mayoría la gente está a favor de la vida. Y sí, mientras tenga vida, tengo la oportunidad de hacer algo trascendente para las criaturas en los vientres maternos. Lucharé por ellos. Seguiré insistiendo, ya hablé con la primera dama, buscaré hablar con el presidente de la República y recordarle que su compromiso también es por las criaturas que están en los vientres maternos, que son ecuatorianos, que tienen los mismos derechos como los suyos, como los míos, como el asambleísta Garzón, y deben de ser respetados como lo establece la Constitución. Gracias. Muy bien, gracias Gracias a usted, asambleísta Geraldine Weber. Allí están sus criterios. Asambleísta Gisela Garzón, igualmente consultarle ya en la última etapa del programa sus conclusiones. ¿Qué es lo que espera usted como legisladora respecto del pronunciamiento del presidente de la República ante esta iniciativa legal? Primero, el anticipo de veto del presidente de la República es, por decirlo menos, irresponsable, porque era y se trataba de una normativa que aún no había sido aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, no me sorprende, porque ya él interfirió en el veto total al Código Orgánico de la Salud cuando era candidato, y el entonces presidente Lenín Moreno determinó el veto total al Código de la Salud, que sigue congelado y sigue sin debatirse. Y lo trató, entre otras cosas, por cómo se enmarcaban las emergencias obstétricas. Así es que, lamentablemente, hay mucha irresponsabilidad de parte del presidente en sus posturas y en sus cuestionamientos. Ahora bien, más allá de eso, me queda primero claro que la Asamblea no estuvo a la altura de un debate como se merecía un tema de esta naturaleza, porque se habló cualquier cantidad de cosas sin sustento, sin evidencia científica, sin datos, y eso no le afecta únicamente al legislativo, sino le afecta por sobre todo a las ciudadanas y ciudadanos y mucho más a las mujeres. Por lo tanto, hay que tomar estos temas con la responsabilidad que implica. Y finalmente, Ricardo, cuando me han preguntado siempre por qué yo defiendo esta postura, parto por reconocer mi privilegio. Yo fui una hija deseada, planificada y que creció con todo. Pero lastimosamente, fuera de mi privilegio, hay casi 3,000 niñas al año pariendo menores de 14 años. Y esas cifras, esas caras, esos nombres no nos tienen que dejar tranquilos, porque esas niñas fueron violentadas. Y hay adolescentes en las mismas condiciones, y hay mujeres que también están en las mismas condiciones. Por lo tanto, mientras eso siga siendo parte de la realidad de nuestro país, estaremos aquí voces firmes para hacerle cara y ponerle frente a esta realidad.
Asambleísta Gisela Garzón, igualmente yo le quiero agradecer por estar con nosotros. Lo propio, asambleísta Geraldine Weber, gracias por expresar sus criterios, respetable por cierto, los dos lados que tiene esta Asamblea Nacional que tuvo este debate en el Parlamento ecuatoriano. El documento está en manos ya del Ejecutivo y será el presidente de la República quien a través del veto se pronunciará. Gracias amigas y amigos, nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima edición.